Un cordial saludo. Vamos a seguir trabajando con el método Simplex. Hoy vamos a ver tres tipos de ejercicios. El primero es un LP, es un modelo de programación lineal que se minimiza. Hasta ahora solo hayamos visto problemas de maximización. Entonces vamos a ver cómo podemos trabajar estos problemas de minimización. También vamos a ver un problema de programación lineal que tiene múltiples soluciones. Y por último, vamos a ver un problema de programación lineal que no tiene solución acotada. Empecemos con este problema. Tenemos minimizar z igual a 8x1 menos 3x2 sujeto a un conjunto de restricciones. Frente a esto tenemos dos alternativas. La primera es simplemente decir, listo, yo voy a maximizar, vamos a utilizar otro color, yo voy a maximizar menos z igual a menos 8x1 más 3x2 sujeto a, tengo 2x1 más x2 menor o igual a 10, x2 menor o igual a 6, 2x1 menos 2x2 menor o igual a 8, y x1 y x2 mayores o iguales a 0. Frente a esto, miren lo que estamos haciendo. Básicamente tomamos la función objetivo, que es z igual a 8x1 menos 3x2, y la multiplicamos por menos 1, teniendo el inverso aditivo de esa función. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo contrario. Si yo quiero hacer este número o este valor menos z igual a 8x1 menos 3x2 lo más pequeño posible, es lo mismo que hacer menos z lo más grande que sea posible. ¿Sí? Entonces, estos dos problemas son equivalentes. Tenemos, obviamente, si yo estuviera, por ejemplo, maximizando una función objetivo z igual a algo, si yo multiplico por menos 1, eso daría lo mismo que minimizar menos z igual a ese algo que tenía. ¿Sí? Es decir, si yo minimizo una función, es lo mismo que maximizar el inverso aditivo de esa función. ¿Y cuál es el inverso aditivo? Pues simplemente la función multiplicada por menos 1. En este caso, usted simplemente utiliza el método simplex con este problema. Creo que ahora, si lo confunde este menos z, sencillo, diga que menos z es igual a w. Entonces usted tiene maximizar w igual a menos 8x1 más 3x2 y listo. Maximiza esta nueva función objetivo. ¿Qué es lo único que se debe tener en cuenta aquí? En el momento en que usted encuentre la solución, usted va a tener, por ejemplo, que x1 es igual a A, x2 es igual a B, y va a tener que w es igual a C. ¿Qué valor tiene z? Ojo, porque la función objetivo sigue siendo z. Esta es la función objetivo, z igual a esto. Entonces, z es igual a menos w, ¿cierto? ¿Por qué? Porque menos z es igual a w. Significa que este valor, para que usted obtenga el valor de z, lo debe multiplicar por menos 1. En este caso, entonces, z es igual a menos e. Esto. Esa es una forma. No vamos a hacer esto, vamos a hacer el ejemplo con el criterio cambiado. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque esto es lo mismo que aplicar lo que ya hemos venido aplicando siempre. Teniendo en cuenta que la respuesta final, el valor, ojo, no x1 y x2, los valores de x1 y x2 permanecen iguales. ¿Qué es lo que hay que cambiar? El valor de w. O si dejaron menos z, pues el valor de menos z. Hay que multiplicarlo por menos 1 para obtener el valor de z. Entonces, vamos a resolver este ejemplo cambiando el criterio para escoger la variable que ingresa a la base. Lo primero que debemos hacer es escribir este problema en forma estándar.
Vamos a escribirlo en forma estándar. Entonces tenemos minimizar z igual menos 8, z igual a 8x1 menos 3x2, sujeto a 2x1 menos x2 más s1 igual a 10. Tenemos x2, aquí es más x2, no sé por qué dije menos x2, 2x1 más x2 más s1 igual a 10. x2 más s2 es igual a 6. 2x1 menos 2x2 más s3 igual a 8. Y tengo que x1, x2, s1, s2 y s3 son mayores o iguales a 0. Entonces, ya con este problema escrito en forma estándar, puedo iniciar a aplicar el método simplex. Bueno, ya tenemos aquí el problema en forma Tableau. Verifiquemos, recordemos que estamos minimizando. Cuando estábamos maximizando nos interesaban aquellas variables no básicas con coeficiente negativo en la fila 0. Pero ahora estamos minimizando. Entonces nos interesan las variables básicas con coeficiente positivo en la fila 0. Aquí tenemos dos variables no básicas. Está x1 y x2. x1 tiene coeficiente menos 8 en la fila 0, x2 tiene coeficiente 3 en la fila 0. Como estamos minimizando, estamos interesados solo en aquellas que tengan coeficiente positivo. Entonces, podríamos afirmar con toda certeza que incluir x2 en la base nos va a mejorar la función objetivo. Por lo tanto, vamos a señalar aquí x2 como la variable que vamos a ingresar a la base. Ahora, ¿de dónde sale esto? Pues simplemente vamos a borrarlo. Debemos dividir. Sí, ahora la idea es encontrar cuál es la variable que va a salir de la base. Entonces dividimos el lado derecho de las restricciones por los coeficientes en la columna de la variable que va a ingresar a la base, siempre y cuando los coeficientes sean positivos. Ojo, no pueden ser negativos, no pueden ser 0. Tienen que ser estrictamente mayores que 0. Y tomamos el menor. Entonces, esa es la variable que debe salir de la base, la variable asociada a la fila con la menor razón entre el lado derecho de las restricciones y el coeficiente en la columna de la variable a ingresar. Entonces, aquí esta es la columna de la variable a ingresar. Dividimos el lado derecho de la restricción por ese coeficiente. En la fila 1 nos da 10, en la fila 2 nos da 6. En la fila 3 no hacemos la operación porque está un menos 2 y tomamos aquella fila con menor coeficiente, con menor valor. ¿Sí? Entonces aquí vamos a señalar a ese 2 como la variable a salir de la base y hacemos el pivote aquí en esta celda. Entonces, para hacer la iteración 1, las operaciones elementales fila que debemos hacer, entonces R0 sería igual, recuerden que necesitamos que nos quede un 1 aquí y 0 en los demás coeficientes, en las demás celdas, pues. ¿Sí? Entonces sería R0 es igual a R0 menos 3 veces R2. Y sería R1 es igual a R1 menos R2. R3 sería igual a R3 más 2 veces R2. Y para diferenciar de cuál R2 estábamos hablando, vamos a llamar este R2', es decir, el nuevo R2
va a ser igual a R2 a R2. No le vamos a hacer ningún cambio porque pues ya tiene un 1. ¿Sí? Ahora, bien, entonces esto se supone que no debe estar aquí. Tenemos la fila 0 no cambia, la variable básica sigue siendo z, en la fila 1 sigue siendo S1 y en la fila 3 sigue siendo S3. En la fila 2, entonces ahora es X2. ¿Sí? Entonces tenemos que la fila 0 es igual a la fila 0 menos 3 veces por R2. La fila 1 es igual a la fila 1 menos la fila 2. Esta la dejamos para el final. R3 va a ser igual a R3 más 2 por R2. Y R2 queda igual. ¿Sí? Miremos, ¿sí?, si existe alguna variable no básica que al volverla básica mejore la función objetivo. Tenemos a S2. S2 tiene un coeficiente en la fila 0 igual a menos 3. Y tenemos a X1 que tiene un coeficiente en la fila 0 de menos 8. Ninguna de las dos mejoraría la función objetivo si se convierte en básica. Por lo tanto, ya podemos afirmar que estamos frente a una solución óptima. Significa que la solución óptima a nuestro problema original sería z igual a menos 18. Tenemos que x1 sería igual a 0 y x2 sería igual a 6. Vamos a comparar esto con lo que tienen con el problema, ¿sí? Simplemente por curiosidad, para saber si, por ejemplo, cometimos algún error o algo así. Porque si aquí nos da que estas restricciones no se cumplen, sabemos que hay un error, ¿sí? Si se cumplen, pues no estamos seguros, pero por lo menos es un indicio de que no hay nada aparentemente inusual o no hay nada, que no tenemos ningún error. Pero no podemos estar 100% seguros, pero es un indicio de que no tenemos errores. Entonces, si x1 es igual a 0 y x2 es igual a 6, tenemos aquí menos 3 por 6 es menos 18, y ese es el valor de z. Entonces, aquí nos da 0, 6 es menor o igual a 10, 6 menor o igual a 6, y 0 menos 2 por 6 menos 12 es menor o igual a 8. Tanto x1 como x2 son mayores o iguales a 0. Entonces, podemos afirmar que, bueno, por lo menos sabemos que no hay ningún error evidente, ¿sí? Y esta es nuestra solución óptima. Esta es la solución óptima del problema. Es muy importante diferenciar aquí que esta es la solución óptima del problema original, que incluye las variables de decisión, ¿sí? Cuando pues la solución básica factible es z igual a menos 18, s1 igual a 4, x2 igual a 6, s3 igual a 20, x1 igual a 0 y s2 igual a 0, ¿sí? Porque en el método simplex, pues las variables auxiliares que utilizamos hacen parte de la solución. Cuando nosotros vamos a reportar la solución final, la solución al problema, pues esas variables no hicieron parte del problema original, solamente reportamos las variables originales. Trabajemos ahora este ejemplo. Es un problema de maximización, como los que estamos acostumbrados a trabajar. Vamos a escribirlo. Lo primero que tenemos que hacer es escribir este problema en forma estándar. Entonces, maximizar z igual 120 x1 más 70 x2 más 40 x3. Va a quedar un poquito, nos va a
vamos a tener problemas con el espacio aquí. Vamos a intentar si lo podemos escribir sin inconvenientes. Me queda 8x1 más 6x2 más x3 menor o igual a 48. Perdón, ya esto no es forma estándar. Ahora sí. Más s1 igual 48. Ahora sí. 4x1 más 2x2 más 1.5x3 más s2 igual 20. 2x1 más 1.5x3 más 1.5x2, perdón, más 1.5x2 más 0.5x3 más s3 es igual a 8. Vamos a intentar mover esto un poquito. Listo. Bien. Y también tenemos que x1 más s4 es igual a 5. Por último, las restricciones de no negatividad de x1, x2, x3, s1, s2, s3 y s4 mayor o igual a 0. Verifiquemos. Bueno, este no cambia. Tenemos 8x1, 6x2, 3 más s1 igual a 48, 4x1, 2x2, 1.5x3 más s2 igual 20, 2x1 más 1.5x2 más 0.5x3 más s3 igual a 8, x1 más s4 igual a 5. Bueno, ya con esto podemos empezar a aplicar el método simplex. Ya lo tenemos en forma estándar. Aquí ya tenemos el problema escrito en forma tableau. Entonces, este es un problema de maximización, lo que significa que nuevamente nos interesan las variables no básicas con coeficiente negativo. Y en este caso vemos que la variable con el coeficiente más negativo en la fila 0 pues es x1. Entonces vamos a ingresar x1 a la base y ahora vamos a ver cuál variable vamos a sacar de la base. Entonces, dividamos el lado derecho por los coeficientes que tiene de la columna de x1 y vemos que el coeficiente con menor valor, o la razón con menor valor, es la fila 3, eso se encuentra en la fila 3. Por lo tanto, sacamos, o aquí señalamos a S3 como la variable que debe salir de la base. Y esta celda como la celda en la que se debe hacer el pivote. Significa que aquí debe quedar un 1, aquí 0, 0, 0 y acá 0. Aquí 0. Vamos a hacer las operaciones, vamos a señalar las operaciones elementales fila que deben realizarse para poder obtener ese resultado. Entonces R0 sería igual a R0, o la fila 0 sería igual a la fila 0, más 60 veces la fila 3. R1 es igual a R1 menos 4 veces la fila 3. R2 es igual a R2 menos 2 veces la fila 3. R4 va a ser igual a R4 menos, aquí podríamos decir, un medio de la fila R3 o R3 dividido 2 o R3 multiplicado por 0.5. Vamos a decir 0.5 de R3. Por último, R3', es decir, el nuevo R3 va a ser igual a 0.5 R3. Bien, vamos a hacer todas estas operaciones.
Entonces tenemos que R0 es igual a R0 más 60 por R3. Aquí tenemos que R1 es igual a R1 menos 4 por R3. R2 es igual a R2 menos 2 por R3. Ahorita hacemos R3. R4 es igual a R4 menos 0.5 por R3. Por último tenemos que R3 es igual a R3 multiplicado por 0.5 y 2 es la misma operación. Y bien, llegamos ahora que las variables básicas en la fila 0 es z, en la fila 1 es s1, en la fila 2 es s2, esas no cambian. En la fila 3 ahora es x1 y en la fila 4 es s4. Nuevamente verificamos dentro de las variables básicas, dentro de las variables no básicas, cuál de las variables no básicas podría mejorar la función objetivo si se incluye en la base. Entonces tenemos que no es x2, no es s3, pero sí es x3. Miren que aquí tiene un negativo y estamos maximizando. Eso significa que nos interesan las variables no básicas con coeficientes negativos en la fila 0. Y ahora debemos calcular la razón entre el lado derecho de la restricción y los coeficientes positivos, es decir, estrictamente mayores que 0 en la columna de x3, que es la variable a ingresar a la base. Vemos que el más pequeño, el valor más pequeño, es el asociado a la fila 2, así que ese 2 debe salir de la base. Y debemos hacer el pivote en esta celda de aquí. Ahora veamos cuáles son los cálculos que debemos hacer o las operaciones elementales filas que hay que hacer. Entonces R0 sería igual a R0 más 20 por R2. R1 es igual a R1 más 2 por R2. R3 es igual a R3 menos 0.5 R2. R4 es igual a R4, ahora sí más 0.5 R2. Y por último tenemos que R2' es igual a 2 por R2. Hagamos estas operaciones. Entonces tenemos que R0 es igual a R0 más 20 por la fila 2. Tenemos aquí que la fila 1 es igual a la fila 1 más 2 por R2. R2 ahorita lo cambiamos. R3 es igual a R3 menos 0.5 por R2. Y R4
es igual a R4 más 0.5 por R2. Por último, tenemos que R2 es igual a R2 por 2. Bien, volvemos a revisar las variables no básicas y encontramos cuál de ellas tiene coeficiente positivo. Esta no lo tiene, perdón, coeficiente negativo. Si estamos maximizando, necesitamos encontrar coeficientes negativos. Esta no lo tiene, ese 2 no lo tiene y ese 3 no lo tiene. Podemos afirmar entonces que estamos frente a una solución óptima. Entonces z es igual a 560. Vamos a reportar solamente los valores de las variables originales. x1 es igual a 2, x2 es una variable no básica, por lo tanto tiene valor 0, y x3 es igual a 8. ¿Sí? Pero aquí pasa algo bien interesante. x2 es una variable que es no básica, pero tiene coeficiente 0 en la fila 0. ¿Sí? Me esperaría que tuviese un coeficiente positivo, ¿cierto? Coeficiente mayor. Ya que estamos en el óptimo, ¿no? Y estamos maximizando, uno esperaría que tuviese un coeficiente positivo. Pero tiene coeficiente 0. Significa que en principio no va a mejorar la función objetivo, pero tampoco la va a empeorar. ¿Sí? Vamos a incluir este x2 en la base, a ver qué pasa. Entonces vamos a señalar a x2 como la variable a ingresar a la base. Pero aquí resulta que solamente tenemos una alternativa. Vamos a calcularla para no perder la costumbre, pero no es necesario porque pues sí o sí la variable a salir de la base es la variable asociada a la fila 3, que por cierto no la hemos señalado. ¿Sí? Entonces aquí esto sería z en la fila 0, la fila 1 es S1, la fila 2 es X3, en la fila 3 es X1, y en la fila 4 es S4. Entonces, aquí ya sabemos que la variable que debe salir de la base es X1. Vamos a señalarla. Y el pivote debe hacerse en esta celda. Vamos a señalar el pivote. Entonces veamos qué operaciones deben hacerse. Pues sabemos que la fila 0 va a ser igual a la fila 0. La fila 0 no hacemos ningún cambio, y hay un 0 aquí. Entonces no le vamos a hacer ningún cambio. Los cambios se van a dar aquí y en esta celda. Y obviamente en esta también debe haber un cambio. Eso lo dejamos para lo último. La fila 1 es igual a la fila 1 más 2 veces la fila 3 dividido 1.25. La fila 2 es igual a la fila 2 más 2 veces la fila 3 dividido 1.25. La fila 4 es igual a la fila 4 más la fila 3. Y ahora hacemos la fila 3 igual a la fila 3 dividido 1.25. Bueno, aquí vamos a señalarle que este es el R3 nuevo, ¿no? Para no confundirnos. Mire que usted podría utilizar cualquiera de los R3, ya fuese el R3 de esta tabla o este R3 nuevo que vamos a calcular aquí.
Podría utilizar cualquiera de los dos. En algunos casos sale más beneficioso utilizar este de acá. Incluso, por ejemplo, para los cálculos de la fila 1 y 2, saldría más beneficioso o más fácil trabajar con el de esta tabla, el de este tablero aquí. Mientras que para la fila 4 saldría más fácil trabajar con el de esta tabla de acá arriba. Vamos a trabajar con este, siempre en este caso, para no enredarnos. Podemos trabajar, como dije, con cualquiera de los dos, pero para efectos pedagógicos, quedémonos con esta fila y trabajemos con esa. Entonces la fila 0 va a quedar igual a la fila 0, no hay cambio. La fila 1 va a ser igual a la fila 1 más 2 veces la fila 3 dividido 1.25. La fila 2 es igual a la fila 2 más 2 veces la fila 3 dividido 1.25. La fila 3 la dejamos para el final, la fila 4 es igual a la fila 4 más la fila 3. Y acá tenemos que la fila 3 es igual a la fila 3 dividido 1.25. Bien, ahora revisemos las variables no básicas. Tenemos x1, s2 y s3. Ninguna de ellas tiene coeficiente negativo, es decir, ninguna de ellas mejoraría la función objetivo si yo las incluyo en la base. Es más, estas dos la perjudicarían. Lo que harían sería disminuir el valor de la función objetivo. Verifiquemos las variables básicas asociadas a cada fila. Aquí tenemos z, aquí sería s1, en la fila 2 es x3, en la fila 3 es x2 y en la fila 4 es s4. Aquí también estamos frente a una solución óptima, es igual a 560, x1 es igual a 0, x2 es igual a 1.6 y x3 es igual a 11.2. ¿Sí? En este caso estamos frente a un problema que tiene múltiples soluciones óptimas. ¿Sí? Es probable que tenga infinitas, ¿sí? Pero el método simplex solamente encuentra aquellas que están en los puntos extremos. Aquí, mire que la diferencia, entre en la base de estas dos variables, de estas dos soluciones, ¿sí? La diferencia de estas dos soluciones básicas, llamémoslas así, es que está entre las variables x1 y x2. ¿Sí? En uno de los casos x1 es parte de la base, no lo es x2, y en el otro caso ocurre lo contrario, x2 es parte de la base, x1 no lo es. Sin embargo, evaluando la función objetivo, las dos dan el mismo valor. Confirmemos eso. ¿Sí? Sería 120x1 más 70x2 más 40x3. Vamos a poner aquí, vamos a escribir aquí z, vamos a escribir aquí x1, x2 y x3. Esto es 120 por el valor de x1 más 70 por el valor de x2 más 40 por el valor de x3. En el primero de los casos aquí tenemos 2, aquí 0, aquí 8, 560. Y en la segunda solución que encontramos tenemos 0, 1.6, 1.6 y 11.2.
560 también. Les sugiero que verifiquen las restricciones en cada caso, por si se cumplen. Deberían cumplirse. Vamos a encontrar la solución óptima a este nuevo problema. Como siempre, lo primero que hay que hacer es escribir el problema en forma estándar. Tenemos maximizar z igual a 5x2 sujeto a, vamos a escribirlo acá abajo, sería 0.5x1 menos 2x2 más s1 igual a 10. Menos x1 más 3x2 más s2 igual a 2 y x1, x2, s1 y s2 mayor o igual a 0. Bien, ya con el problema escrito en forma estándar podemos iniciar con la aplicación del método simplex. Bueno, aquí ya tenemos el problema en forma tableau. Como estamos maximizando, estamos interesados en aquellas variables no básicas que tengan coeficiente negativo, porque estas son las variables que al volverlas básicas van a mejorar la función objetivo. Tenemos aquí dos variables básicas, una con coeficiente 0, la otra con coeficiente menos 5. Pues obviamente tomamos, para ingresar a la base, escogemos aquella que tenga el valor más negativo, es decir, menos 5. Y luego vamos a seleccionar en cuál fila vamos a hacer el pivote, es decir, cuál variable básica vamos a sacar de la base. Tenemos la fila 1 y la fila 2, una tiene coeficiente menos 2, la otra tiene coeficiente 3. Recuerden que solamente podemos pivotear en filas o en celdas que tengan coeficiente positivo. No podemos utilizar celdas en las que haya coeficientes negativos ni celdas en las que haya coeficiente 0. No tendríamos que calcular la razón, pero pues para no perder la costumbre vamos a hacerlo. ¿Por qué no lo tendríamos que hacer? Porque pues, sí o sí nos toca pivotear en esta celda. Vamos a señalarla aquí. Y obviamente vamos a señalar la variable que debe salir de la base. Bueno, ya sabiendo eso, necesitamos entonces que nos quede un 1 aquí y 0 en estas dos celdas. Vamos a escribir las operaciones elementales fila que debemos hacer para que eso se cumpla. Entonces la fila 0 va a ser igual a la fila 0 más 5 veces la fila 2 dividido 3. La fila 1 va a ser igual a la fila 1 más 2 veces la fila 2 dividido 3. Y la nueva fila 2 va a ser igual a la fila 2 dividido 3. Hagamos todas esas operaciones. Entonces la fila 0 más 5 por fila 2 dividido 3. Mire que el valor de la función objetivo mejoró, pasó de 0 a 3.3. Estamos maximizando, pues queremos que ese valor sea lo más alto posible. Aquí tenemos que la fila 1 es igual a la fila 1 más 2 veces la fila 3 dividido 3. Y por último tenemos que la fila 2 es igual a la fila 2 dividido 3. Ahora miramos o comparamos las dos variables no básicas que son x1 y s2. Y bueno, antes de eso vamos a definir o a especificar nuestro conjunto de variables básicas. Aquí sería z, s1 no cambió y aquí ya no es s2 sino que es x2. Aquí tenemos entonces nuestro conjunto de variables no básicas, x1 con coeficiente menos 1.6 en la fila 0 y s2 con coeficiente 1.6 en la fila 0.
Estamos maximizando, estamos interesados en aquellas variables no básicas con coeficiente negativo, ¿sí? Entonces sabemos que la variable que debe ingresar a la base es x1, la variable seleccionada para ingresar a la base. Pero nos encontramos con que al momento de escoger la fila en la cual vamos a pivotear, lo que es lo mismo, el momento de escoger cuál es la variable básica que debe dejar de ser básica o que debe salir de la base, tenemos coeficientes negativos en ambas filas. Esto significa que no podemos escoger una fila para hacer el pivote. En estos casos, en los que hay una variable que debe ingresar a la base, mire que aquí tenemos x1 y s2, podría ser las dos variables a ingresar, pero como estamos maximizando no nos interesan estas que tienen coeficiente positivo en la fila 0. Si estuviésemos minimizando, estaríamos enfocados en eso, o sea, estaríamos interesados en esas variables, pero estamos maximizando, entonces nos interesan estas variables con coeficiente negativo en la fila 0. Entonces, cuando ya hemos decidido que hay una variable que debe ingresar a la base, ¿sí?, ya sea porque tenga coeficiente positivo o negativo, repito, depende si estamos maximizando o minimizando, y resulta que el resto de coeficientes, es decir, de la fila 1 en adelante, son no positivos, es decir, son negativos o son 0. En esos casos decimos que estamos frente a un problema que no tiene solución acotada, o también que el problema es no acotado. Bien, ese es este caso, en el que una variable que debe ingresar a la base, pues para ese caso no hay ningún coeficiente de la fila 1 a la fila n o la fila m, como sea que la hayamos definido, con valor positivo. Cuando todos son 0 cuando todos son 0 o negativo, entonces el problema es no acotado. Esto, recuerden cuando veíamos el método gráfico que decíamos que la línea isocosto o isobeneficio se podía desplazar de manera indefinida. Entonces es este tipo de problemas. Esto quiere decir que el valor de z podría aumentar tanto como quisiéramos. Puede ser porque el valor de x1, si lo ingresamos a la base, podría aumentar tanto como quisiéramos, pero si usted lo mira acá, x1 no hace parte de la función objetivo. El problema es que de todas maneras si x2 aumenta, pues x1 va a aumentar también para poder conservar el cumplimiento de las restricciones. En última, los dos valores, tanto x1 como x2, o sea, en este caso en particular, aumentarían de manera indefinida. Bueno, eso era todo lo que quería comentarles. Hasta una próxima ocasión. Que tengan un muy feliz día.